Hola, un gusto poder saludarles. En la sesión de hoy vamos a realizar un análisis de la perspectiva internacional de negociación bajo un enfoque que a mi manera de ver nos permitirá generar comprensiones del porqué de la conducta de ciertos personajes internacionales que hicieron que el pensamiento universal tome diferentes rumbos y bajo esos enfoques precisamente se vayan alimentando y se vayan alineando ciertas sociedades y ciertos elementos que nos permitirían llegar al estado actual de pensamiento universal. Y claro, la teoría que quisiera poner a consideración de ustedes es la teoría de la evolución de Darwin. ¿Y por qué esta teoría? Precisamente por el hecho de que nos plantea un punto de inflexión que hace que se rompa el concepto creacionista en un universo que permanecía estático y que se lo piense bajo contextos en donde las diferentes especies evolucionaban y se adaptaban a manera de una ciclicidad. Evolucionaban y se adaptaban. Esa era la idea primigenia que nos planteaba Darwin dentro del contexto de la teoría de la selección natural. Ahora, lo que Darwin hizo fue construir una teoría con la idea de clasificación de las especies de acuerdo a sus semejanzas y le había quedado un esquema con muchas ramas que salían de unos pocos troncos. De repente estos temas no entraban dentro de una casualidad, digamos así, y al ver esa especie de árbol genealógico, parecía que dichas especies estaban de alguna manera emparentadas y habían evolucionado a partir de antepasados comunes. Esa era la idea que se planteaba. Aquello en primera instancia inspiraba a Erasmus Darwin a escribir un poema que anticipaba la evolución biológica y mucho más tarde su joven nieto Charles lo vio clarísimo tras dar la vuelta al mundo a bordo del Beagle. Iba por ahí el tema. Y claro, aquí deberíamos hacer una especie de biografía de Charles Darwin, diciendo que en primera instancia él era una especie, digamos así, ¿no? Una especie de candidato a clérigo, ¿no? Y como una persona que estaba, ¿no es cierto?, que estaba queriendo plantear su vida alrededor de un sistema religioso, como de repente da un giro de pensamiento y se convierte precisamente en aquel fundador de una teoría evolucionista que antepone sus principios a aquello que nosotros denominábamos creacionismo. Y es muy importante considerar el hecho de que al comenzar a desarrollar sus ideas naturalistas, precisamente ve en ciertas características de algunas especies, ve precisamente aquello que se planteaba dentro de las semejanzas de los troncos comunes. Es decir, dice, existen características que pueden ser semejantes, pero que en cierto punto, ¿no es cierto?, empiezan a manejarse las diferencias entre ellas y que por lo tanto esas diferencias podrían de alguna manera empezar a direccionar algunos elementos que nos permitan a nosotros generar diferenciaciones. Y claro,
uno de los puntos en los que él basa su teoría es precisamente cuando él visita las Islas Galápagos y ahí encuentra, por sobre todo en un ave llamada sinsonte, ciertas características interesantes en cuanto a variedad, gran cantidad de variedades de sinsontes, diferencias en cuanto a la forma de cantar, en cuanto al tamaño del pico, en cuanto a la diversidad de colores, ¿no es cierto? Entonces dicen, hay tronco común, pero hay diferencias. Se da cuenta básicamente por ese entorno. Y también en los caparazones de las Galápagos, ¿no? En donde veían que entre una isla y otra isla, que tenían prácticamente un hábitat bastante cercano, sin embargo los caparazones eran diferentes a pesar de ser de la misma especie. Y claro, este hecho hizo que él empiece a plantearse precisamente esta teoría de la selección natural, no sin antes también encontrar nuevas pistas, ¿no? Leyendo al economista Malthus en esa época, quien al empezar la revolución industrial y los problemas de la superpoblación en las ciudades, pensó que nacían muchas más personas de las que podían sobrevivir por falta de alimento y espacio. ¿Qué decía específicamente la teoría de Malthus? Él enunció su teoría sobre población y indicaba que la población aumentaría geométricamente, mientras que la producción de comida solo aumentaría en proporción aritmética, y de esta forma aparecería una escasez en el largo plazo que requeriría un descenso de la tasa de natalidad. Por lo tanto, ciertas especies deberían sobrevivir en detrimento del desaparecimiento de otras especies. Entonces, será importante que en este momento nosotros analicemos los principios de la selección natural a fin de poder comprender esto que nos quería plantear Darwin. Y por aquí vamos a desarrollar tres principios, básicamente. El uno que nos habla de que la selección natural necesita de una variación fenotípica, ¿no es cierto?, entre los individuos de una población. Es decir, los distintos individuos diferirán en sus caracteres observables, ¿no? Y esos caracteres observables básicamente tendrán que ver con aspectos relacionados a su morfología, su fisiología y su conducta. Por favor, ese es el primer gran entorno que quisiera que nosotros analicemos. No nos olvidemos, por aquí salió una trinidad: morfología, fisiología y conducta. Ese es el primer contexto. Entonces, por acá, nosotros deberíamos preguntarnos, ¿por qué tomar en consideración temas morfológicos? Y aquí yo les quisiera dimensionar el hecho de que el cuerpo humano siempre está en un proceso de organización, ¿ya? Pero la organización funciona a nivel subatómico, comprendiendo partículas como protones y electrones. Primero es eso, lo subatómico. Luego a nivel atómico, en donde precisamente ya empiezan a mezclarse dichas partículas para llegar a un nivel molecular en donde se unen dos o más átomos, ¿sí? Y se generan ciertas moléculas, como por ejemplo la molécula de la glucosa. A partir de ese nivel molecular, nosotros entenderemos que aparecerá un nivel celular, ¿no? Y que esas células pueden tener ciertas características, como son, por ejemplo, las células nerviosas o las células musculares, y cuando precisamente
existe una fusión de células, llegamos al tema pluricelular, y con esto nosotros podemos empezar a entender que aparecerán los tejidos, los órganos, los sistemas y los diferentes aparatos que configuran un cuerpo humano en este caso. Y resulta entonces que si nosotros analizamos el tema de la célula, podemos decir que es una unidad mínima de un organismo capaz de actuar de una manera autónoma. Y eso es muy importante. La actuación autónoma. Una actuación autónoma que seguramente, si dibujamos una especie de holograma, hace que el individuo también tenga, ¿no?, una actuación que tenga los ribetes de autonomía. Y esta es una de las funciones principales que nosotros deberíamos asociar al tema de los seres vivos, porque cada uno debería engendrar su individualidad. Esa es la idea. Entonces, las células tienen una función de relación entre ellas, puesto que pueden captar ciertos estímulos y a su vez emitir respuestas dinámicas. Entonces, miren, nosotros estamos rodeados de un ambiente que siempre engendrará en nosotros posibles respuestas. Esa es la idea, ¿no? Ambiente, respuestas. Ambiente, respuestas. Pero adicionalmente, también podríamos decir nosotros que las células presentan una función de reproducción. Entonces, es importante que dentro de ese proceso de prolongación de las especies, anotemos el tema de cómo precisamente se podría manejar la idea de la supervivencia eminentemente a través del tema de la reproducción. Esto nos llevará a nosotros a identificar que en algún momento aparecerán a nivel del individuo la idea de los tejidos, como es por ejemplo el tejido conjuntivo, ¿no es cierto?, en donde la función prioritaria de este tejido es precisamente la de unir los órganos internos que dan soporte al individuo. Habrá diferentes tipos de tejidos. Encontraremos el tejido cartilaginoso, encontraremos el tejido adiposo, encontraremos el tejido óseo, encontraremos el tejido muscular, encontraremos el tejido nervioso, ¿no? Pero todos ellos cumplen una determinada función. Hasta que de repente, cuando nosotros denotamos que aparece un tejido hemático que se encarga de transportar nutrientes y desechos de la célula, ¿no?, vemos que comienza a aparecer una función que a mi manera de ver es una función que nos permitirá precisamente sostenernos. Y ese proceso de sostener un organismo que se autorregenera, ¿no es cierto?, normalmente se lo llama homeostasis, ¿ya? Qué importante que es que nosotros comprendamos el tema de la homeostasis y que pasemos de un contexto morfológico constitutivo de un individuo, porque comprenderán ustedes que si íbamos con ese concepto celular, de tejidos, de órganos, de individualidad, cada uno de los seres humanos deberíamos tener características muy propias, diferenciadoras de los otros seres humanos. Características en nuestra forma de las mandíbulas, características en nuestra forma de direccionamiento de nuestra visión, características en cuanto a nuestra constitución cerebral, características que nos diferencien por nuestra estatura, por nuestro peso, ¿no? Son características morfológicas. E inclusive, cuando nosotros hablamos de los tipos de piel, ¿no?, pieles oscuras, pieles claras, son
temas eminentemente morfológicos. Ahora, ¿qué sucede con la idea de la homeostasis cuando nosotros comenzamos a direccionar esta idea bajo conceptos fisiológicos? Sucede que la premisa básica es mantenernos, reorganizarnos. Cuando tenemos nosotros una herida, cuando tenemos un corte, no sé, 1, 2, 3, 4, 5 días y todo se regenera. Significa que dentro de nuestro organismo alguien está trabajando para poder precisamente volver las cosas a un determinado equilibrio. A eso nosotros le llamamos homeostasis. Y ese término aparecía por allá por 1860, cuando el fisiólogo Claude Bernard, ¿no?, describió la capacidad que tiene el cuerpo para mantener y regular sus condiciones internas. Esta homeostasis, ¿no?, es crítica para asegurar el funcionamiento del cuerpo, ya que si las condiciones internas están reguladas pobremente, ¿no?, el individuo puede sufrir grandes daños e incluso la muerte. Posteriormente, Walter Cannon, ¿no?, acuñó la palabra homeostasis para describir los mecanismos que mantienen constantes las condiciones del medio interno de un organismo a pesar de grandes oscilaciones en el medio externo. Esto es, funciones como la presión sanguínea, la temperatura corporal, la frecuencia respiratoria, los niveles de glucosa sanguínea, entre otras, eran mantenidas en un intervalo restringido alrededor de un punto de referencia, a pesar de que las condiciones externas pueden estar cambiando. Es decir, nosotros necesitamos tener una regulación que haga que nos mantengamos en equilibrio. A eso le llamamos nosotros homeostasis. Pero resulta que estos dos conceptos, tanto el tema morfológico de caracterización del individuo y el tema fisiológico homeostático de mantenimiento de ciertas condiciones que nos permitan a nosotros manejar nuestro equilibrio, originan algo que para mí es muy importante, ¿no? Originan la posibilidad de que en ese sostenimiento y en esa relación podamos engendrar nosotros una conducta. Miren, pasamos de lo biológico, ¿no?, de lo biológico, ¿hacia dónde? Hacia el hecho de que deberíamos nosotros aterrizar nuestros comportamientos a través de esquemas conductuales. Ahora, existen diferentes tipos de comportamientos en la conducta. Habrá comportamientos agresivos, habrá comportamientos a manera de rituales, por ejemplo. Los rituales fueron una forma de comportamiento y son una forma de comportamiento del ser humano, porque ustedes saben que el rito es una derivación, ¿no es cierto?, de aquello que seguramente parte de la relación símbolo-mito-magia. Entonces nosotros podemos manejar temas de ritos. Hay comportamientos que son obsesivos, hay comportamientos que son fóbicos. Muchos de nosotros tenemos fobias a muchos temas, a la oscuridad, a la altura, a ciertos animalitos, a las arañas, por ejemplo. Tenemos fobias. Hay comportamientos que son delirantes. Hay una serie de comportamientos que hacen que precisamente se hayan gestado ciertas disciplinas para el análisis precisamente de la conducta de los animales y de la conducta de los seres humanos. Y la conducta que debe existir también en una relación ecoetológica. O sea, ecológica, la conducta del ser humano para con, ejemplo, los vegetales. La conducta del ser humano para con los animales, que es una relación etológica, ¿sí? Entonces, este tema de la conducta
nos llevará a nosotros a entender que dentro de este proceso internacional de negociación, seguramente deberíamos nosotros estudiar ciertas conductas, sobre todo de aquellas personas consideradas como grandes líderes de la humanidad. Y quisiera llamarles líderes simplemente porque empezaron a gestar un seguimiento de grandes masas, ¿ya? No quiero decir en este momento si el concepto era bueno o el concepto era malo, no quiero decir eso, sino que empezaban a impulsar precisamente ciertos pensamientos que eran seguidos por diferentes y grandes cantidades de personas. Por ejemplo, quisiera mencionar en este caso a Hitler. Comportamiento de Hitler, por favor. Quiero simplemente mencionar ideas, nada más, ¿no? Comportamiento de Hitler: egolatría y complejo de Mesías. 1. Dificultades para la intimidad. 2. Sentimientos de inferioridad y autodesprecio. 3. Desprecio hacia la debilidad. Ese es el 4. Desprecio hacia la debilidad. 5. Perseverancia. 6. Carisma y capacidad de manipulación. 7. Teatralidad. 8. Obsesión por el poder. 9. Poca capacidad de empatía. Y miren ustedes que estas características que les acabo de mencionar llevarán precisamente a tratar de entender el por qué ese perfil psicológico de Hitler, ¿no? pudo llevar a que se genere precisamente la Segunda Guerra Mundial, en una época en que se vislumbraba precisamente interacciones entre pueblos que trataban de manejar contextos hegemónicos, y que seguramente dentro de ese entorno, alguien que salía con unas características diferentes a aquellas que normalmente eran manejadas bajo una relación de los imperios y de los estados en esa época, pudo seguramente empezar a flaquear las economías de muchos de los países, y no solamente las economías, sino también la tranquilidad de muchas sociedades. Había leído precisamente algunos de estos perfiles, y yo quisiera que ustedes se pongan a pensar precisamente en cómo el tema de la egolatría, ¿no?, puede llevar a que las personas empiecen a generar diferencias para con los otros. Primero es eso. En los diferentes discursos y documentos que se conservan de Hitler, es posible observar que se consideraba una fuerza escogida para liderar Alemania y llevarla precisamente a una victoria en donde la encarnación del bien, es decir, de aquel que estaba destinado a liderar a su pueblo, se veía aterrizada como una especie de adoración de gran parte del pueblo alemán, precisamente por aquellos grandes delirios de autorreferencia que tenía Hitler. Delirios de autorreferencia, es decir, delirios de sí mismo. Y a eso nosotros podemos llamarlo egolatría, que son comportamientos que normalmente salen, ¿no?, de personas que piensan tener una razón, y que esa razón, ¿no?, o que alrededor de esa razón configuran sus verdades, ¿sí? Miren que quiero pasar de esas características que les había mencionado de Hitler
al hecho de que existirán otras personalidades que configuran en cambio su idea alrededor de ciertas características que los diferencian de extremo a extremo. Hablar, por ejemplo, del tema de Mandela nos invitará en cambio a identificar elementos como las empatías para conectarse con las personas. Tenía mucha empatía. Temas como identificar la inmensa paciencia que tenía, ¿no? Dentro de las precipitaciones y miras cortoplacistas, ¿no? que se le daba precisamente al hecho de que él tenía que soportar las tiranías que se presentaban, la capacidad de perdonar que tenía, el mandato con caducidad, es decir, cuando él asumió el poder, sabía perfectamente, ¿no?, que su cargo estaba dado para un determinado tiempo y no para más. Es decir, no quería perpetuarse en el poder, que era algo muy interesante. También atinaba el tema de que se debía aprender de los errores, ¿no? Que debía manejar cautela y generosidad, que debía tener una idea de ser un perfecto visionario, ¿no? Y algo muy interesante, ¿no?, que debía ser un seductor nato. Miren qué interesante, aprender a ser seductor. Y aquí quiero leerles textualmente un tema relacionado con la idea de seducción que quiero que ustedes le impriman. Y cuando se manifestaba que todos los que lo conocían caían rendidos ante sus encantos. Miren, porque aquí es algo habitual entre los grandes líderes, hasta la reina de Inglaterra le permitía que le llamara Elizabeth. Es más, ningún encargado de protocolo se atrevió nunca a reprenderle la familiaridad con la que trataba a la más soberana de todos los monarcas. Que nadie piense que tal osadía era una falta de respeto hacia la reina Isabel. Mandela trataba a todo el mundo con respeto, al margen del estatus social que tuvieran, incluidos aquellos que tramaban atentar contra él. Tenía la habilidad de ponerse en la piel del otro. Miren qué interesante, ¿no? Qué interesante que en un concepto de negociación internacional, o que en un comportamiento, de negociación internacional, uno pueda manejar esos ribetes de seductor nato, ¿no? Tenía también habilidad para negociar y era un ejemplo de constancia. Ese era el tema. Las ideas precisamente que podemos atribuir a estos dos líderes que les acabo de mencionar son ideas muy, pero muy antagónicas. Y aquí yo quisiera también referenciar a Mahatma Gandhi, ¿no? Porque en cambio él imprimía el tema de la no violencia, que era muy interesante. Se iba prácticamente en contra de aquellos entornos de conflicto en los cuales se habían desarrollado las relaciones entre los diferentes estados, y decía, no, nosotros tenemos que manejar la no violencia. Y por ahí, por ejemplo, no podemos olvidarnos del tema o de la acción que llevó a cabo Mahatma Gandhi con esta marcha que generó, llamada la Marcha de la Sal, ¿sí? Y precisamente esto se presentó por allá por 1930, en donde decenas de discípulos, periodistas y el propio Gandhi recorrieron más de 300 kilómetros hasta el Océano Índico, reclamando su derecho a producir sal. Entonces, en ese entonces, era un producto de vital importancia en la India para la conservación de los alimentos. Y hasta ese momento, cualquier indio podía obtenerla recogiendo agua del mar y dejándola evaporar. Sin embargo,
los británicos se habían adueñado de la producción y había establecido un impuesto sobre su consumo. Pero tras la famosa marcha, miles de personas por todo el país los desafiaron. Se acercaron al mar a recoger sal y muchas fueron encarceladas. También el propio Gandhi. No obstante, el virrey acabó finalmente cediendo y reconociendo el derecho de los indios a producirla. Miren, era otro comportamiento, ¿no es cierto?, de hacer negociación, pero enfocado evidentemente con contextos de no violencia. Esa es la idea que quería manejarse por allá. Miren, el otro tema podría ser nuevamente asociar un comportamiento, ¿no es cierto?, o una conducta bajo la idea del conflicto. Y aquí, en cambio, quisiera analizar un poco a Mussolini, ¿no? Este personaje italiano, ¿no es cierto?, que había precisamente creado el tema del fascismo, es decir, un autoritarismo total, un autoritarismo en donde lo militar se sobreponía a lo civil, el hombre se sobreponía a la mujer, y así habría una serie de sobreposiciones que precisamente llevaban a entender que el régimen fascista era aquel que imperaba dentro del contexto, y siendo este también uno de los ejemplos a seguir por Hitler. Y aquí por ejemplo, quisiera referenciar el tema de lo negro, ¿no? Porque lo negro en Italia se asocia de inmediato a algo que en el resto del mundo, ¿no?, ni se les ocurriría referenciar. Así, de repente, lo negro para los italianos es el fascismo, ¿sí?, en oposición al rojo, ¿no? ¿Se entiende? Se habla del terrorismo negro, de servicios secretos negros y demás variaciones. Las camisas negras, terribles para el verano y para muchas otras cosas, marcaron una moda que aún tiene una huella profunda. Y aquí sí, para referenciarlo, el tema de Juanes, cuando este cantante colombiano triunfó hace unos años con esta canción, La camisa negra, en Italia se convirtió en un tema que prácticamente era cantado a viva voz en las diferentes verbenas. Entonces, en España, en cambio, se había identificado mucho con el tema del fascismo, y había una serie de relaciones también con lo del franquismo. Ustedes recordarán que Franco fue un dictador en España, ¿no es cierto?, que también originó una guerra civil. Y seguramente entre Mussolini, Franco y Hitler, ¿no?, se puede acuñar una historia relacionada con temas eminentemente de autoritarismos. Entonces, miren, que existen esos comportamientos antagónicos, comportamientos de conflicto, ¿no es cierto?, y comportamientos también que tienen que ver con temas relacionados con la idea de la no violencia. Y por qué no también de repente por acá irnos hacia el lado de Rusia para mencionar a Stalin, ¿no?, en donde él manejó precisamente unas represiones sangrientas con las famosas purgas que imponía, ¿no?, y que llevó a matar precisamente entre 1936 y 1938 a más de 750,000 ciudadanos dentro de ese concepto de las purgas. Bueno, eran regímenes que nacían de un comportamiento o de una conducta, ¿no?, que tenía su enclave o tenía su direccionamiento a partir de ¿dónde? A partir de una constitución biológica, individuo
químico, físico, relacionado con temas morfológicos y fisiológicos, tal cual los especificaba Darwin. Entonces, será importante por acá sumar el segundo principio que se nos especificaba en el tema de la selección natural, que es el principio de que los fenotipos, y ahora ya entenderemos lo que es un fenotipo: morfología más fisiología más conducta, y podemos decir que los fenotipos debían manejar variaciones, ¿no es cierto? Variaciones asociadas al tema de la supervivencia. Miren qué interesante es esta parte. Es decir, esa configuración, en este caso, por favor, que teníamos los seres humanos que engendraban conductas, seguramente veían en los anhelos y en las hegemonías no solamente la idea de manejar una conducta en sí para su individualidad, sino también para desarrollar precisamente acciones de supervivencia, ¿ya? Ese es el segundo principio de la teoría de la selección natural. Variaciones en la supervivencia seguramente hacen que ciertos individuos acojan características diferentes que harán que el uno sea el más fuerte en detrimento de otros, ¿no? Variaciones en esas características harán que ciertas especies sobrevivan en detrimento de otras. Variaciones en comportamientos hegemónicos mundiales harán que ciertas sociedades prevalezcan sobre otras. Miren, esa es la idea que nosotros podemos destacar de aquí, de la teoría darwiniana. Entonces, resulta que esas variaciones tendrán que engendrar, a manera de transmisión genética, ¿no?, ciertos comportamientos. Y miren que aquí nosotros podemos anotar precisamente que en ese tercer principio genético, ¿no es cierto?, se afianzan los comportamientos de muchas sociedades que han sido prevalecientes y otras que han sido dominadas. Parece ser entonces que el concepto de poder, que el concepto de la hegemonía, que el concepto de la dependencia pueden tener tintes genéticos. Miren qué interesante es este tema. ¿Será que nosotros tenemos que echarle la culpa al tema genético, ¿no?, de nuestra supervivencia? Y digo echarle la culpa de una manera metafórica, ¿no? Porque seguramente esos genes que llevamos todas las especies que actualmente habitamos en el planeta han hecho que todavía tengamos nuestra idea y nuestros hechos reales de supervivencia. Miren, es cuestión genética, nos dice Darwin. Entonces, estos tres son precisamente los principios con los cuales nosotros deberíamos jugar para poder manejar una relación entre la teoría darwiniana, ¿no?, versus ese comportamiento o esa conducta internacional, ¿no?, que precisamente afiancen las ideas sobre las cuales la negociación podría plantearse. Dije negociación ahora. La negociación puede plantearse a través de la comprensión de, bueno, ¿a través de qué comprensiones? Miren, características morfológicas de las sociedades. Primera idea, ¿no? Segunda idea, características fisiológicas de las sociedades. ¿Sí? O sea, comprender cómo se estructura la sociedad, cómo están
desarrollados sus organismos, ¿no? Cómo se tejen las interrelaciones, son tejidos sociales. Identificar cómo evoluciona la sociedad, eso es fisiología, sí, eso es fisiología, ¿no? Entonces, cuando hablamos del tema de negociación, tenemos que plantear morfológicamente y entender morfológicamente las características sociales, fisiológicamente sus comprensiones e identificar la conducta que tienen las sociedades. Miren, qué interesante. Identificar también la conducta social. Identificar una conducta significa que nosotros denotemos patrones de comportamiento de las sociedades. Identificar una conducta significa que nosotros veamos el nivel de desarrollo de educación de esas sociedades para ver, ¿no?, qué tan dispuestas están para. Eso es identificar una conducta. Plantear esquemas de negociación, ¿no? ¿A través de qué? A través de entender que existen variaciones en temas de qué, en temas de supervivencia. O sea, variaciones en temas de supervivencia significará que ciertas sociedades priorizan ciertos contextos, ciertas industrias, ciertas empresas, y por eso las desarrollan, porque tienen visualizada su supervivencia alrededor de la estructura de ciertas empresas, ¿no? Eso significa entender que la teoría darwiniana nos sirve para manejar contextos de negociación. Y algo que a mí me gusta mucho, sobremanera, el tema de la genética. Y precisamente, por acá, en el recuadro que nosotros tenemos visualizado aquí en la pantalla, nos podemos dar cuenta de que se ha planteado intencionalmente, por favor, a manera de metáfora, unos números que quisiera que ustedes lo asocien con algo que podríamos decir que es universal a nivel del planeta, que es el código genético. El código genético a nosotros nos da un tronco común, que es precisamente lo que nos plantea Darwin, más ciertas diferencias. Las diferencias que hacen que nosotros engendremos supervivencia. Bien, va por ahí el tema. Pero ¿cómo visualizar la idea del código genético? Miren ustedes aquí, cuando hacemos un análisis bajo contexto numérico, nosotros podemos darnos cuenta que los números, en esencia, son o mantienen conceptos de ciclicidad. ¿Qué significa? Que en el proceso de evolución, todo tiene que manejarse con una idea de nace, muere, nace, muere, nace, muere, nace, muere. Ciclicidad desarrollada alrededor de estos temas. Pero los números a nosotros quieren decirnos algo, ¿no? Primero, entendamos que los números que realmente tienen una individualidad, ¿no? En este caso, son 9. Vamos, del 1 a 9. ¿Sí? El 0 seguramente es la parte intuitiva, el pensamiento intuitivo, ¿se acuerdan? El pensamiento oriental era el pensamiento intuitivo. Eso es un pensamiento de algo que no se visualiza en la realidad. El 0. Pero a partir del 1, nosotros podemos decir que eso ya tiene una especie de racionalidad. Pero los elementos o los números racionales en sí, ¿no?, que se configuran alrededor del propio número, van del 1 a 9. Noten ustedes que por acá, en la pantalla, en la columna del centro, ustedes tienen 9 números, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasta ahí van los números que podríamos decir tienen una racionalidad individual, ¿no? Que no están compuestos por otros números, solamente es el valor del propio número, ¿ya? Si ustedes hacen ese proceso de ciclicidad que les estoy diciendo, es decir, si ustedes comienzan
a relacionar este proceso, ustedes van a obtener cosas que son interesantes dentro de lo que es la comprensión de un código genético, que les decía es universal. Bien, aquí ustedes tienen un 0, que es el que comienza. Este 0 lo pasamos para acá. Lo sumamos, 0 y 1 nos da 1. El 1 lo bajamos, 1 y 2 nos da 3. El 3 lo bajamos, 3 y 3 nos da 6. El 6 lo bajamos, 6 y 4 nos da 10. Ah, pero ahí, es que el 10 ya no existe, pues, ¿no es cierto? Porque es el contexto de racionalidad. Entonces descomponemos al 10 y decimos 10, 1 y 0 es 1. Entonces por eso ustedes tienen aquí nuevamente el 1. Miren. Bajamos el 1, 1 y 5 son 6. Bajamos el 6, 6 y 6, 12. La misma reflexión, por favor. Entre el 1 y el 2 está el 3. Bajamos el 3, 3 y 7 son 10. Entre el 1 y el 0, que forman el 10, está el 1, ¿no es cierto? Luego bajamos el 1, entre el 1 y el 8 nos da el 9. Bajamos el 9, ¿no? Entre el 9 y 9, 18. 1 y 8, 9, nos da el 9. Bien, esta lógica relacional, ¿no es cierto?, tiene que ser analizada de alguna manera. Primero, el código genético tiene codones. Los codones están compuestos de A3, por lo tanto tenemos que hacer un análisis de A3. ¿Ya? Esa es la idea que quisiera dejarles por acá. El análisis de A3 significaría que si ustedes siguen haciendo el mismo ejercicio, es decir, vamos del 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y así siguen al infinito, ¿es verdad? Siempre va a tener un comportamiento similar, ¿no es cierto?, los bloques de números de A3. O sea, ustedes van a encontrar en ese comportamiento siempre esto, la formación del 136, del 163 y del 199. Si ustedes quieren, por favor, hacen el ejercicio. Ya no solamente hacen 9, sigan con el 10, 11, 12, 13, 14, siguen así, ¿no es cierto? Y siempre se va a repetir esto, miren, 136, 163, 199, metafóricamente hablando. Parece ser que por ahí encontramos nosotros un código genético, ¿sí? Un código genético que siempre se repite. Ese es el código planetario a nivel, ¿sí? Ya redundé, a nivel de nuestro planeta Tierra, ¿ya? Entonces, ese código genético nos empujará a querer generar comprensiones mayores. Si ustedes van a sus libritos de biología y eso, ¿no? Ustedes van a encontrar que les dicen que el código genético es universal, pero adicionalmente, ¿no?, también nos dicen que cada célula del ser humano tiene 46 cromosomas. Eso es lo que nos dicen por ahí, en 46 cromosomas. Es decir, la formación de una célula parte de las 46 cromosomas. O sea, ¿de dónde viene esta idea? De que si analizo, ahora sí, en lugar de analizar, en lugar de hacer el ejercicio horizontalmente, hago el ejercicio verticalmente, cogiendo de A3, ¿sí? Entonces vamos a ver que se forma el 4 siempre. 1 y 3, 4. 6 y 1, 7 y 6, 13. Entre el 13, entre el 1 y el 3 está el 4. 3 y 1, 4 y 9, 13. Entre el 1 y el 3 está el 4. Se forma el 4. Siempre se va a formar el 4. Acá. Vamos por acá. 1 y 2, 3 y 3, 6. Ah, acá se forma el 6. 4 y 5, 9 y 6, 15. Se forma el 6. 7 y 8, 15. Y 9, 24. Se forma el 6. ¿Ya? Entre el 4 y el 6 hay 46, ¿no es cierto? Y son los 46 cromosomas, ¿ya? Y a partir de eso obtenemos nosotros una célula. Entonces, ¿qué sucede? 1 y 3, 4 y 6, 10 es el 1. 1 y 6, 7 y 3 y 3, 10 es el 1. 1 y 9, 10. 9, 19. Entre el 1 y el 9 está el 10 y es el 1. Entonces formamos una célula. Bien. Miren qué interesante este tema. Pero, ¿qué sucede? Aparte de eso, nosotros, si a eso queremos llamarle código genético, le llamamos código genético. Si a este queremos llamarle código de la armonía, porque para entrar en armonía y para que no haya derivaciones diferenciales,
¿no es cierto?, en el código, siempre tiene que mantener su armonía, tenemos nosotros que encontrar un par. O sea, esto es armonía. Entonces, miren, entre el 4, el 6, 10, 10 y 1, 11, 1 y 1 es 2. Aquí está el 2. Ese es el número de la armonía. Es el 2, ¿no es cierto? En pensamiento andino decimos nosotros que hay que pensar en pares, punto. Es una paridad y es la armonía, ¿ya? Ahora, ¿cómo asociar a este tema, ¿no es cierto?, con la idea de manejar contextos de negociación? Ojo, miren, siempre que nosotros queremos hacer una negociación, por favor, el uno tiene que ceder, ¿no es verdad? Y el otro también tiene que ceder, pues, ¿no es verdad? O sea, si no sería imposición y no habría precisamente el negociemos. Entonces, en la negociación tenemos que encontrar, nuestros pares, ¿no es verdad? Entender que deberemos tener nosotros troncos comunes y que por lo tanto habrá puntos en donde podemos precisamente encontrar esas comunidades de pensamiento, ¿no es verdad? Porque tenemos un código genético que nos cobija. Sí, está bien. O sea, no necesariamente nosotros vamos a pensar que el otro es algo totalmente diferente, ¿no? O sea, tenemos que pensar que el otro, o con el otro, debemos tener una relación de 1 a 1. Esa es la idea, una relación de 1 a 1 que forme un 2. Chévere, pares, ¿sí? Y manejamos bajo ese contexto precisamente la idea de que cuando manejemos contextos de negociación, deberíamos ir entendiendo, ¿no? Ir entendiendo. Y aquí voy a repetir, que voy a conocer la morfología de las personas, la fisiología de las personas, que es igual, la fisiología, por favor, es igual en todos los seres humanos, ¿no es cierto? Todos tenemos un mismo funcionamiento, ¿ya? Que la conducta varía, sí, pero esa variación de la conducta tendrá que engendrar comprensiones, por favor, ahí va el otro tema, debemos engendrar comprensiones. Y que esas comprensiones serán transmitidas en un lenguaje de comunicación que tiene que ver con temas genéticos. Miren, yo creo, honestamente creo, que el tema de la supervivencia de las especies a través del gran comunicador, el gran comunicador es el sexo, es la comunicación, ¿sí? Y comunica algo que no lo podemos ni siquiera visualizar de una manera fuerte, ¿no? ¿Qué comunica? Comunica todo un entorno de supervivencia de las especies, en donde aparece un nuevo ser que es comunicado por sus antecesores. Imagínense, ¿sí? Entonces ahí vienen los procesos de comunicación que tienen que entenderse. Y por eso precisamente es muy importante que dentro de nuestra posición para manejar negociación, entendamos temas históricos, entendamos el tema de evolución y entendamos el tema de adaptación, porque entre evolución y adaptación hay un hilo muy fino, hay un hilo muy fino entre evolución y adaptación, que significa que en 50, 60, 70 años, que es una especie de promedio de vida de las personas, logremos comprender, ¿no?, que estamos en el aquí y ahora. ¿Por qué? Porque venimos de un proceso de evolución que me hace adaptar por un determinado tiempo, pero que seguirá el proceso de evolución, ¿no es verdad? Y que no sabemos hasta dónde vaya ese proceso de evolución. Pero es muy importante que manejemos esas comprensiones dentro de este tema, ¿ya? Entonces, miren, por favor, a su tema de perspectiva de negociación internacional, súmenle, por favor, estas ideas de la morfología, de la fisiología, de la conducta, de las variaciones y de la genética. Hablaremos de ahí a manera de un pentagrama, ¿no?, que nos permitirá precisamente tratar de entender el cómo, el por qué y el hecho de con quién nosotros vamos a negociar, ¿no es cierto?, bajo la idea
de que nuestro tronco común va a ser precisamente eso, una idea de tronco común. Bueno, muchas gracias, hasta aquí la explicación.